Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que cada día se siguen sumando y siguen siendo fieles, por supuesto, a este medio de comunicación y siguen con nosotros compartiendo Tiempo con Dios es Vida Viva. Estamos ya aquí a punto de empezar el devocional el día de hoy y estamos en el libro de Romanos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. El título de hoy, Dios es fiel. Escuchamos el pasaje y regresamos para meditar en su palabra. Romanos 3, del 1 al 8. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Hablo como hombre, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Puede hacer su TCD en 7 sencillos pasos. Número 1. Adore a Dios. Número 2. Lea la palabra. Número 3. Hable con Dios. Número 4. Escriba y repase. Número 5. Aplique lo que Dios le hable. Número 6. Ore por su familia, su iglesia y su país. Y número 7. Comparta con otros lo que Dios le habló. Tiempo con Dios es vida viva. Bueno, aquí estamos de regreso después de haber escuchado la porción del día de hoy y bueno, vemos a Pablo hablando de las ventajas, de los beneficios que tenían los judíos. Fíjese, ellos tenían la ley, ellos habían sido circuncidados, ellos eran hijos de Abraham y Pablo se centra muchísimo en el versículo 2, en el cual pues nombra cuál fue uno de los primeros privilegios y resalta en realidad el beneficio que tenían los israelitas. Y es que dice, de mucho en todos los aspectos, en la manera en cómo han sido beneficiados, ¿no? Y las ventajas que tenían los israelitas. Dice, primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto yo me quedaba, la verdad, con este versículo en cuanto a toda la lectura, porque fíjense, ellos debían ser los custodios de la palabra de Dios. Ellos fueron los escogidos, los primeros escogidos, encomendados, ¿no? En llevar la palabra de Dios. Ellos eran los custodios de la palabra de Dios. A ellos se les encargó, a ellos se les dio la responsabilidad y tenían la responsabilidad de llevar la palabra de verdad. Pero tenían un problema, que ellos estaban siendo incrédulos y la incredulidad es abominación contra Dios. Y hoy en día, ¿qué podemos aprender de esto? Muchísimo, porque usted y yo somos hoy en día esos escogidos de Dios. Hoy en día usted y yo tenemos en nuestras manos esa palabra de verdad. Tenemos el privilegio de parte de Dios de ser portadores de su palabra, de sus promesas. Al igual que a los judíos, a nosotros también se nos ha confiado, se nos ha encomendado. Somos responsables de llevar su palabra y llevar una Biblia en sus manos, créame que es una gran responsabilidad, porque al llevar usted la palabra de Dios en sus manos, usted tiene la obligación de compartirla, tiene la obligación de llevarla a aquel que necesita, al enfermo de espíritu, al que está atribulado, al que está en prisiones, hablando de prisiones del alma, del espíritu. Entonces tenemos nosotros esa gran responsabilidad también y la pregunta que yo le haría más bien a usted, y me la hacía también yo,
estamos siendo fieles a ese encargo que el Señor nos ha dado, a ese encargo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es su palabra. Estamos siendo nosotros fieles, estamos respondiendo nosotros a esa gran responsabilidad de ser portadores de su palabra. En el versículo 3 y un poco más del versículo 4 dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Saben, ni su incredulidad, ni su desobediencia, ni su infidelidad anulan la fidelidad de Dios. Aún sobre todas las cosas, Dios sigue siendo fiel. Su palabra mismo lo dice, que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Fíjense que los israelitas creían que Dios les había fallado, que Dios los había abandonado, y Dios nunca les falló. Dios no falla y nunca lo hará. Dios nunca los dejó, nunca los ha dejado, ni tampoco lo hará, ni lo hará con nosotros. Somos nosotros los que retrocedemos, somos nosotros los que le fallamos a Dios, somos nosotros muchas veces los incrédulos. Pero aún así, aún en mi desobediencia, aún en mi infidelidad, aún en mi incredulidad, Dios sigue siendo fiel, y su palabra es sí y amén, porque Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre tampoco para mentir. Él permanece en sus promesas y Él las cumple. Así que agarrémonos fuertemente de su palabra, creámosle a Dios, porque en su palabra Él revela su corazón y todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Esta ha sido mi meditación del día de hoy, que espero que le haya bendecido muchísimo y que, bueno, tengan un día en verdad lleno de la presencia de Dios. Un abrazo. Conéctate con nosotros en Twitter, @Tiempo con Dios, en Facebook /Tiempo con Dios QT Life España, y mira todos nuestros devocionales en YouTube.